aprender en esta noche el Tribunal de Cristo. Y bueno, siempre que voy a la Biblia, hermanos, lo que me apasiona de Cristo es que si vamos a los evangelios, ustedes pueden notar que lo que impresiona a Jesús de las personas, yo no encuentro en la Biblia, o sea, la sabiduría, qué sabio que sos, sino que lo que siempre le impresiona a Jesús, qué sé yo, un ejemplo, ¿no? Que veo, qué grande es tu fe, mujer, cómo eso es lo que le impresiona, ¿no? La obediencia, la fe, ¿no? Y por eso cuando también estudiamos escatología es tratar de encontrar un equilibrio y entender lo que es más importante, qué debo aplicar a mi vida, de lo que aprendí, ¿sí? Y a veces cometemos errores también porque esforzamos el texto, le damos mala interpretación, que no va con el sentido de las escrituras, que no armoniza. Sí, en una ocasión yo estaba leyendo las escrituras y como que algo no me cerraba, yo lo estaba interpretando de una manera y algo no me cerraba, entonces yo digo, no va acá, entonces empecé a preguntar, a ver, a profundizar más, y no era el sentido, ¿no? Y por eso es importante encontrar un equilibrio de que armonice un texto con el otro y poder comprender, ¿sí? Y todo cristiano, mis hermanos, tenemos que entender algo, todos los creyentes compadeceremos ante el tribunal de Cristo, ¿sí? Todos los cristianos. Y cada uno de nosotros, en esta noche, debe ser consciente de que vamos a compadecer ante el tribunal de Cristo, ¿sí? Los que ya descansan en el Señor, los que duermen en el Señor, también pasarán por este tribunal, ¿sí? Así que vamos a ir a la carta a los Corintios, segunda carta a los Corintios, capítulo 5, verso 10. Y otro que busque Romanos 14, 8 al 12. Segunda de Corintios 5, 10 y otro Romanos 14, del 8 al 12. Amén, pastor, Dios le bendiga. Adelante, bendiciones. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Ahí está. Porque es necesario, dice acá el apóstol Pablo a los Corintios, que todos, dice, nosotros, los creyentes, ¿no? Ante el tribunal de Cristo, ¿sí? Ahora voy a explicar esa palabra compadecer. Y este tribunal, ¿sí? Es hacia todos los creyentes, ¿sí? Es diferente a lo que es el juicio del gran trono blanco, difiere, ¿sí? Acá, este tribunal es para las recompensas o para las pérdidas, ¿sí? Es para recompensas o pérdidas, ¿sí? Leamos Romanos 14, 8 al 12, alguien que lo tenga. Amén, pastor, buenas noches. Buenas noches. Pues si vivimos para el Señor, vivimos, y si morimos para el Señor, morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos, porque Cristo para esto murió y resucitó, y volvió a vivir, para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compadeceremos ante el tribunal de Cristo, porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Gracias, hermana. Ahí está, mis hermanos. Entonces, este tribunal está dirigido ¿a quiénes, hermanos? A nosotros, a los cristianos. A los cristianos, a los creyentes, ¿sí? Está dirigido a los creyentes. Pero en este capítulo de Romanos que nos acaba de leer la hermana, acá vemos, ¿no? Que había unas disputas entre hermanos, ¿no?
tú que juzgas a tu hermano. Había una problemática entre judíos y gentiles y se menospreciaban, porque si comían o no comían. Y acá, mis hermanos, dice este versículo es clave porque dice que habrá un examen final y cada uno dará cuenta de sí. Yo no voy a dar cuenta por mi esposa, ni mi esposa va a dar cuenta por mí. Cada uno, mis hermanos, dará cuenta de sí ante el tribunal de Cristo. Pero en este tribunal no es un tribunal de condenación. Tenemos que explicar esto, ¿no? Sino que es un tribunal donde se va a recibir o se perderá la recompensa, ¿sí? Es para recompensar la labor de cada uno, ¿sí? Nosotros, desde el momento que creímos en Cristo, desde el momento que hemos puesto nuestra confianza, nuestra fe en el sacrificio de Cristo que nos salvó, desde ahí, mis hermanos, se empieza a juzgar nuestras obras. No de antes, sino que del momento que hemos creído. Es de ahí como que si fuera que nos van a pasar una película, porque Efesios dice que nosotros estábamos muertos en delitos y pecados, pero Él ahora, Cristo nos dio vida y dice para que andemos en buenas obras, que ella preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Buenas obras, ¿no? Es por eso, ¿no?, que en este tribunal se va a juzgar y se va a dar recompensa, ¿sí? Nosotros ya hemos sido justificados por la fe, ya somos salvos, pero en este tribunal es lo que dice Pablo. Miren, leemos 2 Corintios 5:9 también y 10. Segunda carta a los Corintios 2:9-10. Amén. Leo, pastor. Adelante, hermana. Por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, ser leales, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Para que cada uno, dice, reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, que dice, sea bueno o sea malo, ¿no? Acá Pablo está tratando un tema relevante, es el tribunal de Cristo, y es un juicio que dijimos que es para recompensa, ¿sí? Y para pérdidas es según lo que no se haya hecho, ¿no? La palabra comparecer, ¿no?, cuando Pablo la repite en distintas cartas, ¿no?, que hemos visto acá en distintos textos recién, es la palabra fanero, ¿sí?, que significa hacer visible, manifiesto, ¿sí? Se va a revelar, ¿sí? Es decir, que se va a destapar todo, o sea, ¿sí? Se va a revelar todo, ¿sí? Con qué intenciones hicimos lo que hicimos, por qué hicimos, todo va a ser manifiesto, ¿sí? Esa palabra comparecer tiene que ver con revelar, se va a hacer manifiesto todo, ¿sí? Se va a manifestar, podríamos decir también, se va a demostrar, se va a descubrir todo, ¿sí? Eso es lo que significa esa palabra en griego, ¿sí? Se va a hacer visible, claro, manifiesto, conocido, ¿sí? Demostrar, manifestar. Es decir, que será expuesto todo lo que hicimos, será visible en este tribunal. Se revelará y será expuesto todo lo que hicimos y esas obras que debemos andar, ¿no?, como cristianos, o que algunos ya han dejado de andar. Todo eso será manifiesto. Por eso dice compadecer, ¿no? Será manifiesto. Desde el momento, como les decía, que aceptaste a Cristo, es como que si van a pasar una película de toda tu vida donde se va a exponer todo en público, ¿sí? Y por eso es importante no confundir el tribunal de Cristo con el juicio final, que es el juicio del gran trono blanco. Eso es lo último, ¿no?, que tenemos que ver en la escatología, y es diferente, ¿no? Porque este acontecimiento escatológico es posterior, ¿no?, a lo que es el arrebatamiento, ¿no? El arrebatamiento, y después viene lo que es el tribunal de Cristo, el bema, ¿no? El bema. Y 1 Corintios 3:11 también nos da el apóstol Pablo
un ejemplo, ¿no? 1 Corintios 3, 11 al 15. El que lo tenga, Joan, ¿lo tenés? 1 Corintios 3, del 11 al 15. Yo soy oyente, pastor, no puedo buscar eso. Claro. Bueno, 1 Corintios 3, del 11 al 15, ¿quién lo tiene? Amén, pastor. Amén. Adelante, Melissa, Bueno, del 11 al 15, ¿no? por favor. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno será manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Acá, gracias, hermana. Acá tenemos un ejemplo, ¿no? Establece un fundamento, ¿sí? Donde se empieza a edificar. Pablo dice que el fundamento es Jesucristo. Y acá empieza a hablar, ¿no? De oro, de plata, de piedras preciosas. Bueno, hay una distinción. Después hace otros elementos, que es madera, heno, hojarasca. Fíjense en los elementos que utiliza ahí el apóstol Pablo, ¿no? De que va a ser probado todo eso. Y bueno, y como creyentes que vamos a compadecer ante el tribunal de Cristo, es que nuestras obras, ¿no? Edificar con oro, con plata, con piedras preciosas, no con madera, con heno o hojarasca, porque no. La obra de cada uno dice que va a ser manifiesta, porque lo va a declarar, como recién le explicaba, lo que es compadecer, ¿sí? Y ahí, mis hermanos, cada uno sufrirá pérdida o recompensa, ¿sí? Un ejemplo lo vemos en la parábola de los labradores de la mies, ¿sí? Y la pregunta a qué vamos con este tema es preguntarnos a nosotros mismos en esta noche, ¿por qué estamos estudiando el tribunal de Cristo? ¿En qué me beneficia a mí o a vos poder estudiar lo que es, o ir y profundizar lo que es el tribunal de Cristo? ¿Cuál es el resultado cuando nosotros somos conscientes de que vamos a compadecer ante el tribunal de Cristo, ¿sí? ¿A qué nos lleva? ¿A qué me motiva a mí como cristiano, ¿no? ¿A qué me inspira? A mí me inspira como cristiano a estar preparado, a vivir mejor, ¿sí? A que sí, Señor, yo quiero una recompensa, no quiero edificar con hojarasca, con madera, sino con piedras preciosas, quiero andar en esas buenas obras que tú ya preparaste de antemano, y nos hace ser más conscientes de ponerle gana, ¿no? A lo que estamos haciendo y saber que estaremos delante del tribunal de Cristo, ¿sí? Nos lleva a cuidar nuestras intenciones de por qué hacemos lo que hacemos, por qué servimos, con qué intención yo sirvo, por qué lo hago, hasta nuestras propias intenciones, ¿no? Nos lleva a ser conscientes de por qué estoy sirviendo, de por qué lo estoy haciendo, con qué intención lo hago, porque quiero que me vean los demás, o porque realmente quiero servir a Cristo, quiero agradarlo a Él. Entonces me hace a mí, ¿no? En lo personal, al ver este tema, me hace mucho más consciente de ponerle ganas, de estar preparado, de vivir mejor. Sin duda, obviamente, nos vamos a equivocar, vamos a cometer errores, somos falibles, pero el saber del tribunal de Cristo nos lleva a cuidar nuestras intenciones, hermano, de por qué hacemos lo que hacemos. Porque ¿quién conoce las intenciones del corazón? Yo no las conozco, yo no conozco cuáles son tus intenciones. Ustedes pero ¿quién dice? Yo, Jehová, dice que escudriño la mente, dice, y el corazón, para dar a cada uno según, ¿qué? Sus obras. Entonces, mis hermanos, Él conoce todo. Y desde el momento que nosotros aceptamos a Cristo, ahí empieza a correr esa película que le decía, ¿no? Que vamos a compadecer, que va a ser todo expuesto para vergüenza, ¿no? Algunos, y para salir avergonzados, como dice, ¿no? En la Biblia algunos, o para recibir esa recompensa.
Y al estudiar el tribunal de Cristo, no, por eso yo le decía, más a ser más consciente, Señor, yo quiero consagrar mi vida más y vivir en santidad, consagrar mis pensamientos, de con qué intención estoy haciendo lo que hago, ¿no? Por eso, ¿sí? En lo personal, mis hermanos, cada uno va a dar cuenta de sí. Como le decía, no va a estar ahí tu esposa para decir, pregúntale a mi esposo. No, ni tampoco. Cada uno va a dar cuenta de sí, ¿sí? Porque, mis hermanos, no hay nada oculto que no haya de salir a luz, que no haya de ser manifestado. De hecho, Hebreos 4:13 dice, y no hay cosa creada que sea manifiesta en su presencia. Ante bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel que tenemos que dar cuenta, dice la Biblia. A mí este texto, mis hermanos, infunde a mí temor, reverencia, ¿no? Es decir, y no hay cosa creada, o sea, por más que diga esto no se va a enterar nadie, ni el pastor, ¿no? Ahí dice, no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Todo será revelado, hermano. Todo será manifiesto. ¿Sí? Todo lo que vos digas, no, esto nadie se va a enterar, esto nadie lo va a saber. Todo. Porque la Biblia dice que no hay nada oculto que no haya de salir a luz. ¿Sí? Y esto no será para condenación. Esto tenemos que tenerlo claro, ¿sí? Esto será por lo que hiciste o por lo que no hiciste. ¿Sí? Quizás Dios te puso a alguien ahí para que le hablase y le predicases el evangelio. ¿Y qué pasó? No lo hiciste. Bueno, eso será juzgado en el tribunal de Cristo. De hecho, cuando termina Mateo 25, Jesucristo mismo dice, porque tuve hambre, me diste de comer, me diste de beber, cuando estuve enfermo, me visitaste, ¿no? Cuando estuve en la cárcel, me viniste a ver. Por cuanto dice, se lo hiciste a uno de esos pequeñitos, a mí me lo hiciste, dice el Señor, ¿no? La importancia, mis hermanos, que díganme, que nos lleva a reflexionar, de compartir el evangelio, de ser más radicales, ¿sí? Y no tan nominales, de ser más radicales, de vivir a Cristo, de compartir a Cristo, de vivir el evangelio, ¿sí? Y este acontecimiento del tribunal de Cristo acontecerá, como le decía, posteriormente a lo que es el arrebatamiento. Pero hoy en día, mis hermanos, observo que muchos creyentes no valoran el sacrificio de Cristo y que Él nos perdonó, que Él nos ha dado una nueva vida, que Él ha impartido de su naturaleza para con nosotros. La vida que empezamos a vivir, la vida en Cristo, y no le dan el valor debido a lo que Cristo hizo en la cruz por cada uno de nosotros. No logramos a veces ver el significado que tiene de estar en Cristo, porque la Biblia dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y las cosas viejas pasaron y son todas hechas nuevas. ¿Sí? Y hemos sido trasladados desde las tinieblas al reino de la luz. ¿Sí? Pero muchos no llegan a comprender la libertad que nos da Cristo, que rompe las cadenas de la esclavitud del pecado, la libertad que Cristo nos ofrece. Pero muchas veces, mis hermanos, en vivir, ¿no?, de una manera deliberada, ¿no?, ir a un extremo. ¿No les pasa que cuando fallamos, cuando pecamos, nos sentimos mal, ¿no?, nos entristecemos? ¿Sí? Porque la nueva vida implica eso, ser ahora responsable delante de Dios de cómo vivo en Cristo. Eso implica el ser cristiano, de cómo vivo ahora en más, ¿sí? Cómo vivo en Cristo, que yo soy consciente ahora que tengo que dar cuentas de lo que hago, ¿sí? Pero antes lo hacíamos de una manera deliberada, mentíamos y no había esa tristeza, como dice Pablo, que te guía al arrepentimiento, ¿no? Antes lo hacíamos de una manera deliberada, no éramos salvos, pero ahora que somos salvos, tenemos una nueva vida en Cristo y ahora sabemos, mis hermanos, que nuestras obras serán juzgadas, ¿sí? Que
que esas cosas que vos decís que nadie lo tiene que saber, que un día será revelado, será manifestado. Pero, mis hermanos, qué importante es ser consciente de esto y decirle, Señor, yo sé que vienes pronto, Señor, y que voy a compadecer ante el tribunal. Ahora mi pregunta es, si en este momento, ¿no?, el Señor viene, somos arrebatados y tenemos que compadecer ante el tribunal de Cristo. Es ahora, mis hermanos, de ponerse a cuentas. Hoy, ahora es el momento de ponernos a cuentas y decir, Señor, expresarle, Señor, perdóname. Señor, si bien el Señor nos perdona, ¿no?, porque en su gracia nos perdona, pero hay cosas que se van a perder las recompensas. ¿Se entiende? En este tribunal. Por eso Romanos 8:8 dice, y los que viven según la carne, Romanos 8:8, los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. ¿Ustedes qué piensan? ¿Que hay cristianos que viven en la carne? Sí. Y luego también hay cristianos que viven en la carne y que son súper espirituales, ¿no? Que levantan las manos, ¿no? Hasta tienen profecía, Dios les revela cosas, pero después viven en la carne, ¿no? De hecho, en esta carta que acabamos de leer, lo que es el tribunal de Cristo, el apóstol Pablo tiene que exhortar a los cristianos en Corintios porque eran creyentes muy carnales. Y dice, a los corintios le hablo, dice, como carnales. Los exhortó, hermanos, ¿sí? Le llama la atención, los exhorta, ¿sí? Eran creyentes, pero eran carnales. Es por eso que la exhortación, cuando a nosotros nos exhorta, viene con el propósito siempre de corregir lo que está deficiente. ¿Se entiende? Cuando hay una exhortación, el propósito siempre es corregir lo que está mal para ya no vivir de esa manera. Entonces la exhortación, ¿cuál es el propósito? Corregir lo que está mal. No, yo si veo a mi hijo que está haciendo algo mal, lo corrijo porque lo amo, ¿sí? Corregir lo que está mal y no vivir de esa manera. Por eso nosotros debemos comprender que la obra redentora de Cristo, que tenemos salvación, que tenemos una nueva vida en Cristo, de ese momento literalmente pasamos de muerte a vida y no hay condenación. De modo que el que está en Cristo dice, no hay condenación, sino que hay salvación, hay libertad, hay esperanza, hay vida, ¿sí? Nacemos de nuevo y ahora que hemos nacido de nuevo, podemos vivir una vida en el Espíritu. Porque Gálatas 5:24 y 25 dice, por los que son, vamos a leerlo, Gálatas 5:24 y 25. Gálatas 5:24 y 25. Amén. Adelante, hermano. Buenas noches. Buenas noches. 24. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Gracias, hermano. Ahí está, ¿no? Clarito ahí, la carta de los Gálatas. Han crucificado la carne, ¿no? Con sus pasiones y deseos. Sí tenemos enemigos, hermanos, el mundo, Satanás, pero nuestro principal enemigo a vencer es uno mismo, es nuestra carne. Sí, y si vencemos nuestra carne, no estamos cediéndole el terreno a Satanás. Pero si cedemos a nuestros deseos, a nuestros placeres, estamos abriendo puertas a Satanás. Sí, debemos cuidar nuestra vida porque no es cualquier cosa lo que Cristo hizo por cada uno de nosotros. No es cualquier cosa, sino que fue a precio de sangre que Él pagó por nuestros pecados, ¿no? Y la misma Biblia dice que ahora sí fuimos creados en Cristo, somos hechura suya para toda buena obra. Eso lo dice Efesios, ¿no? Y esas buenas obras han de ser juzgadas.
que Dios ya la preparó, y como le dijo, pueden ser que algunos ya han dejado de andar en esas buenas obras. Unos sí están andando, quizás otros no. Somos salvos, pero se juzgará las buenas obras que ya Él preparó. Dios va a dar recompensa, ¿sí? O puede ser que no haya recompensa tampoco, porque esa pérdida también habla de vergüenza. Entonces, como cristiano, tengo la responsabilidad de responder a Cristo y desarrollar esa nueva vida que Cristo nos da y andar en esas buenas obras. Y cada uno sabe, ¿no? Cada uno Dios le dio dones para usarlo, para edificar la iglesia. Todo esto será evaluado también en el tribunal de Cristo. Todo lo que hagamos, hermanos, ¿eh? Miren lo que dice Colosenses 3:23 al 25. Amén, pastor. Adelante, hermana. Colosenses 3:23 al 25. La palabra dice, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor, y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís, mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. Esta versión que yo tengo, gracias, hermana, dice, todo lo que hagan, todo, incluye todo acá. Háganlo de buena gana, como si estuvieran sirviendo al Señor Jesucristo y no a la gente, porque ya saben que Dios le dará en recompensa parte de la herencia que ha prometido a su pueblo. Recuerden que sirven a Cristo, que es su verdadero dueño. En cambio, todo el que haga lo malo será castigado según lo que haya hecho, porque Dios no tiene favoritos, dice. Para Él no hay acepción de personas, ¿sí? ¿Con qué intención, como les decía, hacemos lo que hacemos? ¿No? Cuando tu esposa te dice, amor, te toca lavar los platos, ¿no? ¿Con qué intención lo haces? ¿No? Bueno, ahí dice buena gana, ¿sí? Como para el Señor. Y ¿sabes? Esa actitud de nuestro corazón marca una diferencia, ¿sí? El hacer las cosas como para el Señor, no sé. Había una parte de mi trabajo que no me gustaba hacer y yo decía, Señor, esto no me gusta hacer, pero lo voy a hacer. Me venía este texto, como si fuera para vos, Señor. Y ahí empezaba esto. Y ahí cambia la actitud de nuestro corazón. Sí, yo sabía, no, este jefe me trata mal, Señor, y ahí nomás, cambiar la actitud. Y ahí vamos, ¿sí? Desarrollar las buenas obras, hacerlo con buena gana, como para el Señor todo, ¿sí? Se lo hacemos al Señor. Si vivimos, ¿no? El texto que leímos de Romanos, si comemos, si todo lo hacemos, ¿para quién? ¿Como para quién? Como para el Señor, ¿sí? Así que, mis hermanos, hacerlo de buena gana. Si tu jefe te dijo que quedó mal, hacerlo de vuelta, con buena gana, sin hacer berrinche, sin hacer puchero, sino con una actitud correcta, ¿sí? Si nos corrigen, ¿no? Y hay algo que, porque a nosotros nos da, ¿vieron esa frase? Me hirieron los sentimientos. Esa frase es mentira. No te hieren los sentimientos, lo que te hieren es el ego de la persona, ¿no? Y cuando da el ego de la persona, ahí es donde Dios nos trata. Ahí es donde nosotros empezamos a morir y el carácter de Cristo empieza a ser formado en cada uno de nosotros. Es donde el carácter de Cristo va siendo formado, donde tenés que perdonar, donde tenés que soportar, donde tenés que tener paciencia, donde tenés que vivir la vida cristiana, ¿sí? Y Pablo dice, ¿no? En la primera carta a los Corintios, si sobre este fundamento alguno va a edificar oro, plata, piedras preciosas, no sé qué es lo que vos querés edificar, pero yo soy consciente y responsable delante de Dios que yo quiero edificar, ¿no? Oro, plata, piedras preciosas, no la madera, el heno y la hojarasca que se perderá, ¿no? Eso.
la declarará por el fuego, va a ser revelado, y la obra de cada uno, dice, cual sea, el fuego la va a probar, ¿sí? Y algunos, bueno, viste cuando te aprueban, el profesor que te mira así con un, ¿cómo se dice? Con un 4 ahí, de panzazo, pasaste, no, algunos van a pasar así de panzazo, apenas aprobaste, ¿no? Pero el Señor lo que quiere es que realmente lo hagamos bien, eso que hacemos, eso que construyamos, edifiquemos sobre el fundamento que es Cristo, con oro, con plata, con piedras preciosas, para recibir esa recompensa. Sí, vamos a fallar en nuestro caminar, en nuestro andar, pero debemos ser honestos, hermanos, y hacer una revisión y ser honestos, ¿sí? Y decirle, Señor, ¿en qué áreas tengo que trabajar más, Señor? Y ir nosotros desarrollándonos en ese carácter, ¿no?, que Cristo nos da. Arreglar esas cuentas. Sí somos imperfectos, pero todo eso va a ser manifiesto, mis hermanos, y debemos cuidar entonces nuestro corazón en nuestro diario vivir, ¿sí? Hace poco una persona me corrigió, y en lo primero uno, cuando lo corrigen, no está ahí como que pulsea, ¿no? No es tan así, hasta que cuando Dios te empieza a ministrar a través de esa persona, y la persona te empieza a exhortar en amor, y ahí viene la palabra, ¿no? Y viene la palabra y derriba ese argumento que uno tiene, y el Señor empieza a ministrarte. No sé si te pasó, ¿no? Que a lo primero como que ponemos una coraza ahí, como que estamos, pero después, cuando el Espíritu Santo nos empieza a hablar, hermanos, ahí nos quebrantamos, ahí es donde empezamos a darle lugar al Señor, ¿sí? Y debemos cuidar nuestro diario vivir para tener esas ganancias y no pérdidas, esas recompensas. Analicemos lo que Pablo les está diciendo ahí a los corintios. Eran personas que los corintios, ¿cómo eran? Carnales. Había divisiones. Uno se había metido con la esposa del padre. Vemos lo que... inmoralidades. Un montón de cosas, ¿no? Pero ahí Pablo empieza a traer y ajustarlo, ¿no? A exhortarlos, a llevarlo al orden de Dios, a los que muchas veces no entran en el orden ese de Dios, no quieren entrar en ese orden, pero ahí empieza el apóstol Pablo a ajustar las cosas y a decirle, miren, dejen de decir que es Pablo, que es Pedro, que es aquel, porque uno es el que planta, otro es el que riega, otro, pero ¿saben qué, muchachos? Le dice, el crecimiento, ¿quién lo da? El crecimiento lo da Dios, ¿sí? Había divisiones, ¿sí? Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino que es el que da el crecimiento, Dios, ¿sí? Y eso lo llevaba a ajustar esas cositas, esas divisiones que tenían, y edificar a los creyentes, ¿sí? Porque en el capítulo 3, verso 9 dice, porque nosotros, dice Pablo, somos colaboradores de Dios, dice. Y vosotros, dice Pablo, sois labranza de Dios, edificio de Dios. Bueno, ahí nos detenemos, hermanos. Dos metáforas que está utilizando el apóstol Pablo. ¿Usted las puede ver en ese versículo? Dos metáforas está utilizando ahí. ¿Las puede llegar a visualizar, a observar? Hay dos metáforas que él está diciendo ahí en el capítulo el 3, verso 9. Nosotros somos colaboradores, le dice. Pero vosotros, está usando, ¿no? Metáforas. Soy labranza de Dios y edificio de Dios. Labranza es una y edificio es otra. Dos metáforas que el apóstol Pablo está utilizando en ese versículo. Sí, subráyelo, pónganlo ahí. Labranza, ¿no? Ahí está dando a entender que los ministros somos responsables de cuidar la tierra, de sembrar la palabra, ¿sí? Que nuestro servicio, lo que hacemos de predicar el evangelio, de predicar la palabra de Dios, también va a ser juzgado, pero dice, somos labranza. Pablo se está comparando a un agricultor, ¿sí?
compara a los creyentes también como un edificio en Dios, ¿no? Otra metáfora que utiliza, y esa palabra edificio es oikodome, ¿sí? Que significa hogar. Oikos es hogar, y demo construir hogar significa, ¿no? Eso es lo que significa edificio, construir hogar, miren. Y esta palabra la utiliza muchísimo, edificio, que pone como metáfora en distintas cartas, en la carta a los romanos, en la carta a los efesios, cuando habla de un edificio, Pablo, como una casa espiritual. De hecho, también se usa en Mateo, en los evangelios. Pero acá vemos dos analogías, dos metáforas que nos dicen que los ministros somos encargados de edificar la casa de Dios, ¿sí? Es decir, también como padres también somos responsables de edificar nuestro hogar también. Usted, papá, mamá, es responsable de edificar su familia, de edificar su hogar. Y les está enseñando a los corintios de una manera práctica, ¿no? Que a cada uno se les da una responsabilidad diferente. De hecho, 1 Corintios 3:10 dice, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, dice, mire Pablo. Conforme, el verso 10 posterior dice, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada. Y se pone, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire, o sea, cada uno observe, mire cómo sobreedifica sobre ese fundamento. Utiliza esa analogía, ¿no? De cómo edificamos, del servicio que nosotros le brindamos a Dios, de por qué, como les decía, hacemos lo que hacemos, ¿sí? Dice claramente que el fundamento está establecido, que el fundamento está puesto. Siempre, mis hermanos, nuestro fundamento es Cristo. El centro de nuestra vida siempre tiene que ser Cristo, ¿sí? Tiene que ser así. Porque nadie dice, puede, acá explica por qué. Porque nadie puede poner otro fundamento que ya está puesto. Nadie puede poner otro fundamento, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día va a declararla. Volvemos a tomar el texto, porque por el fuego será revelada, ¿sí? Cada uno. Entonces ahí vamos viendo, mis hermanos, que los colaboradores, los servidores, debemos edificar la casa de Dios, cuidar a los creyentes, de cómo edificamos, ¿no? ¿Estoy siendo responsable o irresponsable? Debemos ser responsables de anunciar el Evangelio, cada uno de nosotros, ¿o no? Porque también en el Antiguo Testamento dice que si como atalaya, ¿no? No anuncias, ¿qué va a pasar? Esa sangre, ¿de quién la va a demandar? De tu persona, ¿no? Entonces, somos responsables de predicar el Evangelio. Por tanto, ir y predicar el Evangelio es una orden. Tú y yo somos responsables de predicar el Evangelio. Somos responsables de guardar nuestro testimonio, de no ser irresponsables con nuestro estilo de vida, ¿sí? Por eso Pablo los estaba amonestando y los estaba exhortando a los corintios, que dejen los celos, que dejen las contiendas, que dejen los pleitos, que dejen la vida de promiscuidad, que dejen esa vida de idolatría. Por eso Pablo viene a poner en orden las cosas en la iglesia de los corintios, ¿sí? Que no le den rienda suelta a la carne. Algunos se estaban emborrachando con la cena del Señor, se estaban emborrachando. Entonces, esto totalmente lo estaban haciendo de una manera irresponsable. Entonces tiene que venir la exhortación, tiene que venir el orden, ¿sí? Porque esto se estaba tolerando ya. Y esto que estaban haciendo era madera, heno y hojarasca, lo que estaban haciendo los corintios. Y mis hermanos, sinceramente un día nosotros vamos a rendir cuenta. Por el fuego va a ser revelada y va a ser probada nuestras obras. Ahora, con todo esto que ya saben, ¿cuánto esperan el tribunal del Señor, no? Señor, ¿cuánto esperan la venida del Señor? Señor, con júbilo, ¿no? Porque el que es fiel, ¿no? Aquel que persevera, ¿no? Aquel que es fiel,
y el que edifica en amor y el que está haciendo la obra, ¿no? Está esperando esa recompensa. ¿Por qué? Porque cuando uno estudia para un examen y se prepara, me viene este ejemplo, cuando uno estudia y se prepara para un examen, ¿no? Uno está confiado, ¿no? Y se presenta ante la prueba y lo da, ¿no? Y hiciste la prueba de taquito, ¿no? Dice alguna, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué lo dice así? Porque se preparó. Pero al otro que no se preparó cuando viene la prueba y no sabe ni por dónde empezar ni por dónde terminar, no quiere enfrentar ese momento de la prueba, ¿no? Por eso, mis hermanos, cada uno rendirá cuenta de sí. Pero aquel que está sirviendo diligentemente, que lo está haciendo en fidelidad, que está amando al Señor, sirviendo al Señor, ¿sí? Lo que espera es la recompensa, ¿sí? Cosas que serán manifiestas en el tribunal de Cristo. ¿Saben? Yo voy a poner 8 nomás. Hay muchas, pero quiero llegar a exponer 8. 8 cosas que van a ser manifestadas en el tribunal de Cristo, ¿sí? Número 1. Las acciones secretas de los creyentes es lo que será manifiesto en el tribunal de Cristo. Las acciones secretas de los creyentes. Romanos 2:16. ¿Alguien que pueda dar lectura? Trata a los romanos. ¿Pastor? Sí, 2:16 sí. dice, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Ahí está. Esto es para ambos juicios, ¿sí? Tanto como para el tribunal de Cristo como para el juicio del gran trono blanco. Si bien no está explícitamente, ¿no? Pero sí implícitamente. ¿Sí? Esto es para ambos juicios, para el tribunal de Cristo y para el gran trono blanco. ¿Sí? En general, ¿sí? ¿No? Incluye a los hombres en general. Y la medida será el evangelio. Las acciones secretas. Acciones secretas en dos sentidos, ¿no? Sus acciones secretas que hicieron en secreto. ¿Sí? Personas que vieron que dice el texto de la Biblia, que no sepa tu mano izquierda, ¿no? Lo que hace tu derecha. Personas que también dan, eso también va a ser manifiesto. Y por otra contraparte también, aquellos que ocultan las cosas secretas, que no hacen las cosas correctas, también va a ser manifiesto. Ya sea que Dios te dio un don y no lo estés usando, también eso va a ser manifiesto. Y esto no es para asustarnos, sino para hacer las cosas con una actitud correcta, ¿sí? Por eso Marcos 4:22, ¿qué dice? Marcos 4:22. Amén, pastor. Dice la palabra, Marcos 4:22, porque no hay nada oculto que no llegue a descubrirse, ni nada encubierto que no salga a la luz pública. ¿Sí? Y esto será para ambos juicios, le dije, ¿no? Como para el juicio de los creyentes, como para el de los incrédulos. Aplica para el incrédulo y para el creyente en el tribunal de Cristo. Y para el no creyente, para el incrédulo, esto aplica en el gran trono blanco. ¿Sí? Después, otra cosa que va a ser manifestada es el carácter. El carácter será manifestado en el tribunal de Cristo. Será manifiesto. Romanos 2:5 al 11. ¿Todavía no tenés? Romanos 2:5 al 11. Leo, dice,
Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que, perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo. El juicio primeramente y también el judío primeramente y también el griego. Pero gloria, honra y paz a todo el que hace lo bueno. Al judío primeramente y también al griego. Porque no hay acepción de personas para con Dios. Entonces ahí, mis hermanos, hay que trabajar, ¿no?, en el carácter y que Cristo sea formado en nosotros. Porque en el momento que nosotros aceptamos a Cristo tenemos el fruto del Espíritu Santo. Y el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, mansedumbre, templanza, y contra tales cosas no hay ley. ¿Sí? El carácter tiene que ser formado, porque ahora nosotros tenemos el fruto del Espíritu. ¿Sí? También lo que se va a hacer manifiesto, número 3, lo que va a ser manifiesto es las palabras que dijimos. ¿Sí? Desde que entregamos nuestra vida al Señor, de todo, dice Mateo, que rendiremos cuenta de toda palabra, ¿no? Ociosa, los hombres un día darán cuenta de cada palabra que ha salido de nuestra boca, nuestra manera de hablar. Mis hermanos, cuando nosotros aceptamos a Cristo y nos arrepentimos y hay una transformación, una renovación en nuestra mente, empieza en nosotros a cambiar nuestro lenguaje, nuestra manera de hablar, nuestra manera de expresarnos. Le digo esto, ¿no?, que mi persona no es para apantallar nada, sino que lo cuento a modo de testimonio, ¿no? Yo tenía una mala manera de hablar antes de conocer a Cristo. Mi vocabulario era muy feo, y desde el momento que el Señor empezó a transformar mi mente, a renovarme, mi manera de hablar empezó a cambiar. Entonces, las malas palabras que decía cada rato ya se iban, ¿no?, porque no quería, y no venía esa limpieza, ¿no?, donde esas palabras, ¿no?, ya se tenían que ir, ¿no?, de mi vocabulario, mi manera de expresarme, ¿no?, en un lenguaje vulgar, un lenguaje obsceno, ¿no?, un lenguaje que no glorifica a Dios. Nosotros, mis hermanos, como cristianos, nuestra manera de hablar tiene que glorificar a Dios, ¿o no? Como cristianos, nuestra manera de hablar tiene que glorificar a Dios. A veces yo veo, ¿no?, expresiones que me había reflejado, ¿no?, cuando vienen personas nuevas, ¿no?, y yo digo, no, si yo era así, decía. Y como Dios empieza a tratar con las personas, ¡ay, se me escapó! y empieza Dios a trabajar, ¿no?, en su manera de hablar, de expresarse, de hablar con la gente, de mirar a los ojos. Hay personas que no te miran a los ojos, que bajan así la mirada, ¿no?, porque realmente pasa eso, mis hermanos. Cuando hay una transformación y una renovación en la mente, vos mirás a las personas a los ojos, mantenés la mirada, ¿sí?, empezás a tener un diálogo fluido, ¿no?, donde tus palabras, ¿no?, Dios realmente ha traído un cambio. Nuestra manera de hablar, mi manera de hablar no tiene nombre, ¿no? Seguimos, ¿no? Hay un cambio como cristiano. Por eso Efesios, la carta a los Efesios, ¿no?, se divide en dos partes, ¿no?, de cómo debemos, nos enseña la teoría y la práctica, Efesios, ¿sí?, la teoría y la práctica. Ahora dice cómo deben vivir la vida cristiana. Los primeros 3 capítulos, Pablo está hablando de nuestra herencia en Cristo allá en los cielos, hemos sido bendecidos con todo. Después baja, aterriza y nos empieza a hablar de cómo debemos vivir y andar en la vida cristiana, de cómo debemos conducirnos, de cómo tenemos que aplicar los principios de Dios a nuestra vida. Entonces ahí nuestra manera de hablar tiene que ver, porque Efesios 4:29, ¿qué dice?
Bendiciones, buenas noches. Buenas Dice noches. así, Efesios 4:29. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y dice ninguna, ¿no? Palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia al que me escucha, de poder dar gracia al que me está escuchando. Por eso nuestra manera de hablar tiene que cambiar, mis hermanos. Cuando Cristo viene, nuestra manera de hablar cambia, ¿sí? Nuestras palabras que salen de nuestra boca. Y bueno, mucho cuidado, ¿no? También con lo que hablamos, ¿no? Acá podemos también en un pecado que es el chisme, ¿no? De tergiversar las cosas, de decir algo que no es, la mentira, desecharla, también dice Pablo acá en esta carta, desechar la mentira, hablen la verdad, dice, cada uno con su prójimo. Entonces, ninguna palabra dice corrompida salga de vuestra boca, ¿no? Sino la que sea para edificar al que me está escuchando. Entonces yo tengo que trabajar en mi manera de hablar con un vocabulario que sea sano, santo, no decir palabras que no tengo que decir. Y Dios va trabajando eso. Dios es el que va trabajando. A veces nosotros queremos imponer a las personas, pero es Dios que tiene que trabajar en ello y que la persona tiene que recibir la corrección, ¿sí? Entonces, miren lo que dice Mateo 12, 36 y 37. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Ahí está, ¿sí? Esto es implícitamente también, ¿no? Acá, esto va también para el converso y para el inconverso, ¿sí? Recordamos que el tribunal de Cristo es para recompensa, ¿sí? O para pérdida, que no es para condenación, ¿sí? Como es el tribunal del gran trono blanco. En el juicio final va a ser también por grado de tormento. Será para una condenación eterna, ¿sí? Lo que se va a manifestar también en el tribunal de Cristo número 4 son las buenas acciones. Las buenas acciones en la Biblia son las buenas obras, ¿sí? Efesios 6, 5 al 8, alguien que pueda leer. Amén, pastor. Bendiciones. Bendiciones. ¿Quién? Ninfa. Que en Adelante, otro hermano. tiempo, dale, porque en otro tiempo erais tiniebla, mas ahora soy luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Efesios 6, 5. Efesios 6, 5 al 8. 6, 5 al 8. 5. Sí. Siervos, obedeced a vuestros amos terrenales Sí, sí. con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón como a Cristo, no sirviendo al ojo como a los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Bueno, hay muchísimos textos que podríamos respaldar con las buenas acciones que serán manifiestas. Este es uno que pongo como ejemplo, ¿sí? ¿No? Y acá trayéndolo para a lo actualizado, ¿no? Un trabajador, un empleado, ¿no? Aplicar lo que es la acción de la honestidad, del temor a Dios. También Pablo dice la sencillez de corazón.
Esto nos habla también de las acciones de nuestros testimonios, hermano, de cómo testificamos a Cristo en nuestros trabajos, con nuestra vida, ¿sí? Sabemos que cuando nosotros somos de buen testimonio en un trabajo y nos vamos bien, ¿no? Le estamos abriendo la puerta a otra persona que viene, a otro hermano que viene, ¿no? Estás dejando un testimonio, una puerta abierta, ¿sí? Y bueno, y de eso es el consejo que Pablo da, dice, ahora obedezcan, respeten, sean sinceros, háganlo con buena gana, como si estuvieran sirviendo a Cristo. Esto nos ayuda a nosotros a prepararnos también para el tribunal de Cristo, ¿sí? Dios nos bendice, ¿sí? Cuando nosotros como lo hacemos como si fuera como para Él, porque esas acciones van a ser manifiestas, van a ser mostradas, ¿sí? No para que te vean a vos y digan, qué bien que lo hace fulanito de tal, sino para que puedan ver a Cristo a través de tu vida, ¿sí? Que puedan ver un testimonio, lo hacemos para el Señor como siervo. Y yo esto lo tuve que aprender y cada uno de nosotros lo tiene que aprender. Porque cuando recibí a Cristo yo lo tuve que aprender a esto. Tuve que aprender a hacerlo como si fuera como para el Señor, como les decía, ¿no? Sirviendo a Cristo de corazón, haciendo la voluntad de Dios. Y saben, mis hermanos, en todo lo que hacemos en la vida, lo más importante es hacer la voluntad de Dios. Lo más importante es hacer la voluntad de Dios, ¿sí? No hay nada más gratificante, no hay nada más importante que hacer la voluntad de Dios. Muchos pueden hacer muchas cosas, hacer muchas acciones, muchos servicios, pero quizás no están haciendo la voluntad de Dios. Y lo importante y lo más trascendental es hacer la voluntad de Dios. Hay algunas personas que están como Drupi, ¿no? En distintos servicios, vos lo ves en todos lados, aparecen en todos los servicios, quieren hacer de todo, ¿no? Pero quizás no están haciendo la voluntad de Dios, sino que caen en un accionismo, ¿no? De hacer las cosas por querer hacer las cosas por inercia, empiezan a hacer cosas y quieren estar en todos lados. Pero la pregunta es, ¿estoy en la voluntad de Dios? ¿Estoy haciendo lo que Dios quiere que haga? ¿No? Muchas personas caen en un activismo hoy en día, ¿no? Haciendo un montón de cosas, ¿no? Predica, canta, va allá, hace esto, aquello. No, hermano, la pregunta es si estoy haciendo la voluntad de Dios. Porque si estoy en la voluntad de Dios, eso es el éxito como hijo de Dios. El éxito del creyente, del cristiano, está en que haga la voluntad de Dios. Entonces preguntarnos, si yo estoy haciendo esto, pero estoy centrado en la voluntad de Dios, ¿sí? Haciendo la voluntad de Dios, porque a Él le agrada que hagamos su voluntad, hermanos. Eso es lo importante. En las acciones van a ser juzgadas, ¿sí? Las actitudes, número 5, van a ser juzgadas. Mateo 5, 22 al 24. Las actitudes. ¿Qué versículo, pastor? Mateo 5, 22 al 24. Leo, pastor. Hola, Dani, dale. Pero yo digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda y reconcíliate primero con tu hermano, y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estés con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado a la cárcel. Acá se está evaluando la actitud, ¿no? Nos pide una buena actitud. Tu actitud y mi actitud va a ser juzgada, ¿sí? Entonces, ¿qué debemos hacer? Cuidar nuestro corazón de esas malas actitudes. ¿Qué actitud tomo ante una exhortación? ¿Qué actitud tomo? Ahí, como lo está diciendo el texto, son palabras de Jesús. Pero también para ir avanzando, lo que se va a manifestar en el juicio
en el tribunal, perdón, de Cristo, es las motivaciones de nuestro corazón serán juzgadas también. Ahora una pregunta. ¿Un cristiano puede tener malas intenciones? ¿Sí o no? Sí. Puede tenerla, pero no corresponde. Ahí vamos, ¿no? Puede tener malas intenciones. Si estamos en este cuerpo que es materia, donde somos imperfectos, sí puede haber un mal pensamiento, una mala intención, pero eso debe ser corregido, ¿no? Eso tiene que ser corregido. Por eso 1 Corintios 4:5 dice, lo leo yo, así que nadie juzgue nada, dice, antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual dice, aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará, dice, ¿qué va a manifestar? ¿Qué dice ahí el texto? Las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. ¿Sí? Ahí está clarito en ese texto, 1 Corintios 4:5. Entonces, ¿qué debemos mejorar? Nuestra vida cristiana, nuestras acciones, nuestra motivación del corazón, de por qué hacemos lo que hacemos, como le decía anteriormente. Lo que se va a manifestar, número 7, en el tribunal de Cristo también es la falta de amor será manifiesto en el tribunal de Cristo. La falta de amor. Y un texto de ejemplo es Colosenses 3:18 y 19. Colosenses 3:18 y verso 19. Leo. Sí, hermana. Colosenses 3:18 y 19 dice: Casadas, estad sujetas a vuestros maridos, como conviene en el Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Entonces, la falta de amor será manifiesto, hermanos. Usted, ni yo, no, usted no sabe cómo yo me comporto en mi casa, ¿no? Acá está hablando del matrimonio, de la casa. Entonces, todo va a ser manifiesto, como yo me comporto con mi esposa, como yo me comporto con mis hijos, todo eso va a ser manifiesto, ¿sí? Y un día todo saldrá a luz, porque ahí en la iglesia, como decía el pastor Pardo, ahí en la iglesia todos nos brilla la aureola, ¿no? Ahí todo bien, ¿no? Dios te bendiga, hermano, y vos la ves que la tratas re bien, ¿no? Pero ahí en casa, ahí te ve el Señor cómo tratás a tu esposa, cómo tratás a tus hijos, cómo te conducís. Ahí en la iglesia brilla la aureola, sonrisita, que va y que viene. Amén, gloria a Dios, aleluya, pero en casa cada uno hace la suya y así empiezan, ¿no? Pero ahí va a ser revelado, ¿no? Ahí va a ser manifiesto, como yo trato a mi esposa, como yo trato a mis hijos, todo va a ser revelado. Por eso Colosenses 3:20, hijos, obedezcan a vuestros padres en todo, porque esto le agrada al Señor, dice. Entonces el amor de un hijo hacia los padres, a que lo obedezcan. Entonces la manifestación del amor de los padres para con los hijos, de los hijos para con los padres, del esposo para con la esposa, de la esposa sujetándose al esposo, todo eso también va a ser manifiesto, ¿sí? Va a ser manifiesto. Por eso, el amor, ¿no? Es uno de los que dice, el amor de muchos se va a enfriar. Entonces, el trato entre nosotros. También lo que será manifiesto como último es la manera en la cual nosotros servimos a Dios. ¿Sí? El servicio y de qué manera realizo el servicio a Dios. ¿Cómo estoy sirviendo a Dios y a mi hermano? Eso también va a ser manifiesto en el tribunal de Cristo. Porque nosotros podemos, como cristianos, edificar o derribar. Restaurar, ¿no? O no. O restar o sumar. Yo quiero sumar en la obra del Señor, no quiero restar. Pero hay algunos que restan, ¿no? ¿Cómo restan? Y con el chisme, ¿cómo restan? Bueno, haciendo cosas que no tienen que hacer. Algunos hacen acepción de personas, sirven al que le conviene, ¿no? Porque aquel tiene más, le voy a servir a aquel más. No. Lo hacen de una manera incorrecta. Todo eso también será manifiesto en el tribunal de Cristo, ¿sí?
hay personas que hacen acepción de personas, ¿no? Y hacen grupitos, no, con este sí, con aquel no, ¿no? Hacen diferencia. Todo eso también va a ser manifiesto, ¿sí? Aquellos que hacen acepción de personas, ¿sí? Tiene que ser, mis hermanos, con sinceridad nuestro servicio. Como decía el apóstol Pablo, yo me desgastaré, dice, por amor a vuestras almas, ¿no? Ahí vemos, ¿no? También lo que será manifiesto de la manera que servimos es cómo yo administro, escuche, lo que Dios me ha dado. Porque a cada uno de nosotros Dios nos ha dado dones, tiempo para administrarlo. Yo y vos somos responsables de los dones que Dios nos ha dado a cada uno para edificar el cuerpo de Cristo. Entonces, el tiempo que te da, los dones que te da, todo eso también será manifiesto. Y un creyente que no administró sabiamente, ¿qué va a pasar en el tribunal? ¿Qué va a recibir recompensa? No, la Biblia dice que sufrirá pérdida. No va a haber recompensa. ¿Sí? Yo estoy acá hablando en el servicio de manera general. No en la iglesia solamente, estoy hablando de manera general, el servicio a Dios, servimos a Dios en todas partes, no solamente en cuatro paredes, en todos lados servimos a Dios. Entonces, el creyente que no administró sabiamente va a sufrir pérdida en todos los aspectos, si no se hacen las cosas como Dios quiere que se hagan. Por eso les decía y enfatizaba mucho lo que es la voluntad de Dios. Por eso cada uno de nosotros debe enfocarse en hacer la voluntad de Dios. Para que cuando llegue ese día, hermanos, Él mismo nos diga, bien, siervo, fiel, sobre lo poco, ¿no? Entra al gozo de tu Señor, pasa, ¿no? Al gozo de tu Señor, ¿sí? Ahora una pregunta para finalizar. ¿Qué es lo que Dios te dio? ¿Qué estás haciendo con lo que Dios te dio? ¿Cómo lo estás administrando? Por eso nosotros debemos llevar a cabo la obra del Señor edificando. Cuando ese día llegue, no seamos avergonzados, sino recibir las recompensas que Él tiene para cada uno de nosotros. Yo anhelo, como siervo del Señor, una recompensa. Yo anhelo que cuando llegue ese momento me diga, bien, siervo fiel, entra al gozo de tu Señor. Sí, por eso es importante que a la luz de la Biblia y a la luz de lo que nosotros hemos aprendido en esta noche, también hagamos una revisión a nuestro corazón. ¿Sí? Y poder decirle, Señor, yo quiero recibir esas recompensas. ¿Sí? Cerramos la clase hasta acá. El Tribunal de Cristo, parte 1, porque creo que una parte más, así que no voy a llegar a dar todo ya.